Bien, entonces continuamos con la elaboración de algunas prácticas para manejar mejor el programa WinNS32. En este caso vamos a tener algo sencillo, una interpolación lineal sin considerar el diámetro de la herramienta en este caso. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a suponer de que el centro de la herramienta va a pasar por esta línea. Sabemos de que obviamente en otros casos no queremos nosotros de que este triángulo sea afectado. Por ejemplo, en su base dice que él tiene que tener al final 50, ¿no? Porque la pieza mide 50 por 50. Pero si yo hago que la fresa, por ejemplo, tiene un diámetro de 20 y pasa cortando ambos lados, entonces al final mi triángulo no tendría 50 por 50, tendría menos material. Y eso es porque no estamos compensando el radio de la herramienta. Igual vamos a hacer el programa nuevamente, ya compensándolo, pero ahorita para que sea más fácil, lo vamos a hacer de esa manera. Bueno, antes de comenzar también cabe mencionar de que esto nada más es simulación. La idea es de que ustedes aprendan a, a saber cómo se comporta la máquina y cómo se utiliza el programa. Porque obviamente vamos a hacer cosas como tipo meter 30 milímetros de corte o dar un avance excesivo o poner demasiadas revoluciones que no son las calculadas de la máquina. Pero nosotros sabemos de que para todo esto nosotros necesitamos un conocimiento previo pues de todo lo que es mecanizado. Pero pues cabe aclarar eso para que no piensen de que ya en la práctica a una CNC podemos darle 50 milímetros de corte, por ejemplo, un material. Obviamente eso, tanto en una máquina convencional como en una CNC, es absurdo, ¿no? No se puede. Cada cosa tiene que tener sus normativas, sus cálculos, ¿verdad? Y sus consideraciones según el material. Bien, entonces para comenzar, tenemos esta pieza, la vamos a hacer también posteriormente el triángulo en 3D, pero vamos a comenzar con la vista primero superior, o sea que vamos a estar trabajando con el eje X y Y, únicamente esos dos ejes. Entonces, como ya les decía, la pieza mide 50 por 50, así que vamos a utilizar el programa que hice en el video anterior, donde ya tenemos el inicio del programa. Ahora, ¿qué pasa acá? Si se fijan, tenemos el M30. Bueno, ya de hecho ahorita lo quité, pero supongamos de que lo ingreso nuevamente. Acá M30, ahí lo tendríamos. Y nosotros ahora vamos a suponer de que insertamos otra línea. Entonces, en este caso, terminamos el programa. No hubo necesidad de terminar otra línea. Lo que quería era hacer el ejemplo para que ustedes vieran qué hacemos en este caso. O sea, cómo quitamos esta línea de acá. Cómo la podemos eliminar para seguir programando. Porque claramente nosotros si estamos deteniendo el programa para hacer una simulación y metemos el M30, no podemos pasar por encima de ese M30. Tenemos que quitarlo, porque si no va a haber un conflicto en el programa. Entonces, aquí tengo el teclado en pantalla para que ustedes puedan ver qué es lo que estoy haciendo. Y bueno, lo que tenemos que hacer es posicionarnos en el número de la línea y presionamos la tecla suprimir. Ahí aparece borrado y sin necesidad de tocar nada más, ahí mismo damos enter, enter dos veces y ahí mismo podemos continuar la programación en este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es posicionarnos en el punto. ¿Dónde vamos a comenzar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, por ejemplo, yo quiero comenzar de este punto. Ustedes pueden comenzar del punto superior o del punto inferior de la izquierda, pero yo quiero comenzar de este punto. Entonces, AutoCAD ya me da las coordenadas en X50 y en Y0. Entonces, vengo yo acá, programa, pongo el programa y pongo G00 porque ese es el código para posicionamiento no mecanizado todavía, solo me estoy poniendo en ese punto. X50 en punto, tienen que poner el punto, porque si no va a poner 0.050 y no queremos eso. Entonces, X50, Y0, punto. ¿Y Z cuánto? Bueno, en el inicio del programa nosotros teníamos 1 milímetro por encima. Aprovechando que la pieza la tengo en 3D, voy a explicar qué significa ese Z1.
Básicamente, nosotros tenemos aquí nuestra pieza en 3D. Entonces, significa de que la fresa va a estar 1 milímetro por encima de la pieza. Si la pieza mide 45, como en el caso de este, no significa que nosotros tenemos que poner 45 positivo, porque la altura sería muchísimo mayor. El programa lo que tiene en cuenta es de que mi cero está haciendo tangencia con la pieza. Entonces yo le pongo Z1, significa que voy a estar 1 milímetro por encima de la superficie de la pieza. Ok, entonces continuamos con el programa. Volvemos al programa acá. Entonces yo pongo Z igual 1 punto. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hice? Únicamente posicionarme. Ok. Ahora sí voy a hacer la parte de mecanizado. Flecha para abajo, Enter. Ahora escribo, puedo mantener las mismas coordenadas dando la siguiente operación ya de mecanizado, que sería G01. Enter. X50, Y0 y Z-1. Entonces, aquí lo único que hice fue, si se fijan, es mantener las mismas coordenadas, exactamente la misma de la fila anterior o de la línea de código anterior. Lo único que aquí ya estoy haciendo un mecanizado, o sea, estoy profundizando 1 milímetro. Ahora bajo, Enter. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volvemos al programa, mejor dicho, aquí al dibujo. Y nosotros estamos en este punto. Yo lo que quiero es moverme hasta la parte superior. Entonces, pues las coordenadas que me da aquí es de 25, 50. Entonces, ponemos acá X. No, perdón, aquí recuerden, ese era un error que estaba cometiendo. Nosotros no podemos poner nada más las coordenadas. Siempre tiene que ir antes la orden a la máquina, si es un posicionamiento o es un mecanizado. Entonces, en este caso, G01, X25, Enter. Y50, Enter, y mantenemos nosotros la Z-1, Enter. Ahora continuamos, igual ya vamos a poner el G01 y vemos de que ahora para terminar el triángulo tenemos que regresar al punto cero, porque ya subimos acá, ahora queremos regresar al punto cero para cerrar el triángulo. Entonces, regresamos acá, X0, Y0 y Z-1. Se mantiene la profundidad. Ahora, ¿qué seguiría? Suponiendo de que nos ponemos quisquillosos y lo que queremos hacer es que ahora recorra la fresa para la parte de la derecha para terminar a donde comenzó. Entonces, en ese caso, solo únicamente tendríamos que agregar esa línea de código extra. Entonces, aquí en la nueva línea G01 seguimos haciendo mecanizado, X50, Y0, Z-1. Y ahí estaríamos listos. Aquí en estas simples líneas de código ya tenemos la realización de ese triángulo. Ahora, para probarlo, para simularlo, lo que tenemos que hacer es nada más agregar un M30. M30, flecha a la derecha, flecha hacia abajo, aparece terminado. Si no aparece terminado, o si nosotros cargamos un programa y no hacemos esta operación de ir a terminado, al momento de ir a la simulación no nos va a ejecutar. Entonces, ahora para simularlo, ya saben, Fn, F1, automático, flecha aquí a la derecha, 2 veces, 3D View, y antes de dar la simulación, vamos a asegurarnos de que las dimensiones de la pieza sean adecuadas, que la vista sea la adecuada y que tengamos la herramienta adecuada. Entonces, primeramente, la pieza.
Las dimensiones que tiene que tener la pieza, dice que es, bueno, también voy a aprovechar el 3D para esto. Entonces, nosotros imaginamos que tenemos la pieza así. Los valores que nos pide para dimensionar la pieza son J, I y W. Entonces, en este caso, la W sí sabemos de que es el espesor que tiene nuestra pieza, la altura podríamos decirle. Pero la parte de la J y la I se refiere a lo siguiente. La J es la medida que tiene en y la I la medida que tiene en X. En este caso son las mismas, en los dos casos. Entonces, nosotros ponemos acá J, eliminamos este 90 y ponemos 50. Ahora escribimos I, eliminamos ese 75 o la medida que esté, vamos a ponerle una nueva que es de 50. Y para W, que es el espesor, vamos a eliminar ese 20 y pondremos el valor de 45. Igual seguido de punto, todo para que lo den milímetros. Entonces, por esta parte ya estamos listos. Ahora podemos darle, si no me equivoco, aquí a la parte izquierda y nos va a regresar de nuevo al menú. Ahora, la vista que estamos trabajando, ¿cuál es? Dice que es la superior. Entonces también en el programa tenemos que poner esa vista. Damos aquí donde dice vista, donde dice F5 y ponemos la que dice arriba. Damos clic, parece que era la que estaba seleccionada y pues ya lo tenemos la vista superior. ¿Para qué sirven las otras? Bueno, son vistas isométricas que nos permiten ver la pieza de manera 3D. Entonces aquí ya estamos listos y ahora vamos a seleccionar una herramienta. En este caso yo quiero seleccionar la más pequeña que tengo, que es la número 1. Si se fijan acá dice que en la posición 1 está montada la fresa 18. Entonces vamos a cambiarla, damos T1 y eliminamos ese 18 y dejamos 1 nada más. Damos Enter y automáticamente se cambia. T1 ahora dice que es la número 1, que es una fresa frontal de 3 milímetros. Bueno, para ya aprovechar el siguiente ejemplo, lo voy a hacer con una fresa más grande. Podría ser con una de 12. Entonces voy a poner aquí 7. En ese caso ya tenemos la fresa número 7, que es una fresa frontal de 12 milímetros de diámetro. Entonces ahora sí vamos a simular marcha. Y como pueden ver, ese es el detalle, o mejor dicho, el problema que tenemos al no compensar el radio de la herramienta. Al final nosotros queríamos un triángulo que tuviera una dimensión de 50, pues, y obviamente si acotamos las demás dimensiones, definitivamente que el triángulo no tenía que haber quedado así. Entonces para ver en el siguiente, pues en el siguiente video lo vamos a hacer compensando el radio. El programa no está mal, únicamente ya para la parte práctica sabemos de que esto no tenía que haber sucedido. Teníamos que haber mantenido las dimensiones correspondientes del triángulo. Entonces, bien, espero que se haya aclarado esta parte. Vamos a ver en el siguiente video, pues, la compensación de radios.